12 del mediodía, 19 minutos en todo el país. Más decime la verdad, lo habíamos anticipado. Nilo Navas, él es sobreviviente del crucero, sí, ay, Dios querido, del Ara General Belgrano. ¿Cómo estamos? Que no lo escucho y me pongo nerviosa. ¿Cómo estás? Un placer recibirte y después de la charla que habíamos tenido telefónicamente el sábado pasado, cuando no estabas en nuestra ciudad, la verdad que nos quedamos con ganas de escucharte, nos quedamos con muchas preguntas por hacerte y agradecemos muchísimo que te hayas tomado la molestia de llegarte hasta nuestros estudios y poder profundizar un poquito más respecto de esta experiencia de vida que llevas encima. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Yami y Marcelo, muy amable. Un saludo a la audiencia. Y bien, como bien dijeron, estaba el fin de semana próximo pasado, estuve en Ushuaia, en la capital de Malvinas. Estuve presenciando, vivenciando en primera persona los actos en Tierra del Fuego, que es una cosa increíble. Así que bueno. ¿Lo haces todos los años? No, esta es la primera vez que voy a Ushuaia para este evento en particular y me tomé, diríamos, el compromiso de viajar porque tengo mi barco allá en Ushuaia, así que nosotros en el verano llegamos navegando con el Galileo a Ushuaia y quedó en Ushuaia, va a quedar todo el año. Entonces un poquito tuve el pretexto de ir a estar 3-4 días en el barco y aprovechando justamente el 1 y 2 de abril me quedé a la vigilia y al acto central. Fue el primer acto que estuve, veteranos de guerra de todo el país. Es muy impresionante los actos en esa zona fueguina. Y bueno, si Dios quiere, espero que el próximo año, si puedo, concurriré. Pero en general siempre para el 2 de abril estoy en Bahía Blanca. Así que bueno, fue la primera experiencia. Muy buena. Eso te iba a preguntar. No, ¿Qué experiencia, qué sensación te trajiste de allí? Excelente. Te venís cargado de Malvinas. Tierra del Fuego bueno, Malvinas pertenece a la provincia de Tierra del Fuego, entonces todo es encendido. La población vive Malvinas permanentemente. Y los veteranos de guerra, te imaginas de qué forma, los políticos, todo. Así que es hablar permanentemente el mismo idioma, donde vayas. Me habían invitado a unas escuelas, que fui el viernes pasado, estuve en 3 escuelas primarias, dando algunas charlas, y los chicos, una pasión increíble, toda la comunidad educativa. Después me invitaron a un centro de jubilados también, me invitaron a tomar el té, fui. Y también habían preparado para que les dé una charlita de Malvinas, que a mí me gusta, y así que también estuvimos hasta las 8 de la noche compartiendo esos momentos. Y después todos cuando te saludan te dicen nos vemos en la vigilia. Todos te dicen, eso es, nos vemos en la vigilia. Y te termina sorprendiendo, porque ¿sabes lo que pasa? Que después nos vemos en la vigilia. Los chicos en las escuelas decían lo mismo. Nos vemos el lunes, ¿no? Y el lunes, cuando yo estaba ahí en la vigilia, estábamos en el stand de los veteranos de guerra, los chicos venían, vos estuviste en la escuela, y les habían quedado algunas preguntas y vienen y te lo hacen ahí, muy inocentemente. Muy lindo, la verdad que venís cargado de mucha emoción. Sí, Marcelo. Ahora que nombrás a los chicos de Ushuaia, ¿cómo lo toman ellos? Porque a la distancia, digamos, es bastante larga esta distancia entre este presente y aquel 1982. ¿Cómo lo toman ellos? Los chicos de escuela, decimos. Sí. Lo que pasa que los chicos lo trabajan permanentemente, o sea, desde chiquitos ya en las materias, en geografía, en historia, ellos ya están viendo Malvinas. Entonces es como cuando nosotros éramos chicos y estudiábamos nuestra historia, como se debe seguir siendo, me imagino, pero se estudia con el mismo nivel que cualquier hecho trascendental, no es que se le dedica media carilla o un ratito de clase. Sí, o cuando estamos cerca de la fecha. O estamos cerca de la fecha. Mirá, yo te voy a contar algo. Hubo un instituto, un profesorado, que me invitaron a ir a dar una charla, y fui, eran todos profesorado de historia. Quedaron apasionados, pero de tal forma que me convocaron de vuelta, y yo le digo, yo hasta las vacaciones de invierno no puedo venir, si bien es cierto que en el avión llegás en 2 horas 15, 2 horas 20, yo estoy trabajando acá en Bahía, no estoy ni jubilado ni de vacaciones, entonces yo para ir tuve que tomar licencia en la escuela, sin goce de haberes, o sea, no es que me fui. Tengo que mover algunas cosas administrativas.
laborales. Entonces, ¿y cuándo vas a venir? ¿Cuándo va a venir? Me dicen, yo voy a venir para las vacaciones de invierno. Bueno, organizamos para las vacaciones de invierno. Pero van a ser las vacaciones de invierno, digo, no importa, organizamos para las vacaciones de invierno. Los chicos van a venir todos. Me invitaron entonces para el instituto, vacaciones de invierno, y para Tolwyn, que es una localidad que está entre Río Grande y Ushuaia, una escuela rural, y me invitaron a que vaya. Y le digo, pero los chicos van a venir, los chicos van a venir, aunque sea un viernes, un sábado, un domingo, ellos van a venir, porque a ellos les interesa este tema. Entonces creo que con eso vos contestás todo. Los chicos lo sienten, pero muy profundamente desde chiquito. Entonces empieza la enseñanza desde el primer grado, toda la historia argentina y por supuesto Malvinas trascendental, y sin ser fanático, pues no es que están todo el día hablando de esto, pero ellos ya lo van a asimilar. Lo tienen incorporado, Lo tienen incorporado, entonces es una cosa increíble, ¿no? Como bien dijiste vos, Yami, en otros lugares solamente se lo toca el 2 de abril, y acá no, permanentemente. Vos vengas cuando vengas, nosotros lo organizamos porque lo trabajan, y se nota que está trabajado el tema por las preguntas que te hacen, por el interés que tienen. Es una cosa que estábamos en un gimnasio, porque claro, las temperaturas son muy rigurosas, entonces las escuelas son muy lindas, muy cómodas, y tienen unos gimnasios que son espectaculares, calefaccionados de una manera fantástica. Los chicos andan en remera, todos sentaditos en el suelo, pero apasionados. Y si vos querías estar una hora, y querías estar 2 horas, no se mueve nadie, porque realmente están preparados para eso. Yo creo que lo viven de otra forma en la provincia de Tierra del Fuego. Yo ya me lo imaginaba, porque me lo habían contado, pero ahora que tuve la posibilidad de ir a las escuelas y verlo, cómo lo trabajan las maestras, los directivos, la atención, el respeto. Los veteranos de guerra en Tierra del Fuego están vistos de otra forma. Desde el momento uno fueron reconocidos por la ciudadanía de una manera espectacular. Y es todo el año, el reconocimiento es todo el año. Es muy bueno porque favorece la estima de la persona. Ellos se sienten cómodos, viven cómodos en un clima muy hostil, porque sinceramente el clima es hostil, pero el acompañamiento es permanente. Me decían que el año pasado para la vigilia había llovido muchísimo, no se mueve nadie. Porque en la vigilia la gente va y viene, van a la casa, vuelven, es todo el día, la vigilia es todo el día. Arranca a las 6 de la tarde de un día y termina a las 11 de la mañana del otro. Entonces durante el día no tenés excusa. Te vas a tu casa, cenás, volvés, capaz que te acostaste a las 3 de la mañana, te levantaste, fuiste, te tomaste el mate. Entonces es así, es una cosa que lo tienen incorporado y los chicos lo tienen incorporado desde el momento uno, está muy bueno. Hablabas de años recién y pasaron muchos, más de 30 puntualmente. ¿Cómo lo vivís vos hoy a la distancia? Bueno, 37 años Sí. justamente. Yo lo vivo, es un tema que he trabajado desde siempre, desde el momento inicial. No me ha costado nunca hablarlo y al contrario, me gusta explicarlo, charlarlo, comentarlo, transmitirlo dentro de mis posibilidades, para lo cual he tratado de informarme, he leído mucho, he investigado bastante, me he reunido con muchísimos veteranos de guerra y por ahí cuento historias que no son mías, que son de otros amigos o camaradas, y yo, bueno, me tomo el atrevimiento de darlo a conocer. Insisto, ya a esta altura del partido, el análisis de Malvinas obviamente que pasa por otro aspecto, por otro lado, nosotros ya lo miramos en el tiempo, lo hemos asimilado en gran medida, pero no decae jamás en mí el ánimo de tratar insisto, de comentar, de transmitir conceptos para que mañana o pasado alguien pueda hacer un efecto dominó. Son fechas muy emotivas para todos, pero yo Malvinas particularmente lo trabajo todo el año. Tengo la posibilidad de que trabajo en educación, yo hace 31 años que doy clase acá en Bahía Blanca y ha pasado un poquito de tiempo, así que si yo me propongo en el curso o por ejemplo me invitan, yo voy en cualquier época del año, no el 2 de abril o el 2 de mayo que es un hundimiento de crucero. Yo voy hasta el 30 de noviembre que finalizan las clases, cuando me invitan, yo acomodo agenda y voy. Así que yo lo siento siempre muy, muy presente, el tema de Malvinas. Me interesa mucho, me interesa continuarlo
Y obviamente dentro de Malvinas, particularmente me gusta el tema del Belgrano, que es una historia fuerte, ¿no es cierto? Es una historia bastante épica, ¿no? Todo Malvinas es muy fuerte, pero el Belgrano tiene una particularidad. Sí, Marcelo. Justamente tomando esto que acabas de comentar recién, me queda dando vueltas que cuando subís fotos a tus estados de WhatsApp, pones siempre en el final Ara San Juan presente. ¿Cómo te pegó Mucho. esto de Sí, qué sí. recuerdos te trajo? ¿Cómo te movilizó? Me movilizó mucho, 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 mucho. Me emociona mucho porque no, sinceramente, eh, me pongo en el escenario, ¿viste? Eso es una cosa muy fuerte. Fíjate vos, la flota estaba en Ushuaia, estaban zarpando de Ushuaia. El capitán de mi barco es un comandante de flota, es un capitán de navío de la flota de mar. Y él estaba embarcado en uno de los buques cuando estaban navegando por el canal de Beagle, rumbo a Bahía Blanca, rumbo a Puerto Belgrano. Y él me dice, eso está pasando los primeros días de noviembre del año pasado, te estoy diciendo, porque él desaparece el 15. Él agarra y me dice, Nilo dice, bueno, vamos a ir, bueno, vamos cortando la comunicación, Nilo, ya estamos saliendo del Beagle. Él me iba diciendo por dónde iba pasando, por los lugares por los cuales nosotros recorremos permanentemente cada vez que navegamos el Beagle. Yo navegué 10 veces el canal de Beagle y 10 veces el del Estrecho de Nemer, no es un detalle menor. Me estoy tomando un mate riquísimo. Y él le agarra y me dice, bueno, Nilo, dice, ¿cómo íbamos finalizando la conversación? Estamos navegando a la altura de Puerto Español. Y me comenta, en la prueba nuestra está navegando el San Juan, ¿viste? Fue así, fue la última conversación. Y días después se produce esto. Y vos sabés que a mí me impactó mucho porque me puse mucho en la piel de esos tripulantes, ¿viste? Que no tuvieron una posibilidad. Nosotros la tuvimos. A pesar de que a nosotros nos atacan en época de guerra, que es una situación totalmente distinta. Totalmente, sí. ¿Entendés? Porque el hundimiento de un barco se puede producir en cualquier momento, pero acá pongamos las cosas en contexto. Acá estás en guerra, en esa latitud, en esas condiciones meteorológicas, con la angustia que estás sufriendo, ser atacado, hundido y tener que ir a una balsa es una situación. Pero yo lo que lamento mucho del San Juan es que no han tenido ni siquiera la posibilidad, ¿viste? De nada. Y realmente, el desenlace, claro, ¿lo sabías? Sí. ¿Lo sabías desde el momento uno? ¿O conservabas, como la mayor parte de los argentinos, un poco de optimismo, de esperanza? Yo estaba recontracargado de optimismo. Estaba lleno de optimismo. No podía entender de que pudieras tener semejante desenlace, ¿viste? Ya me habían comentado a mí, yo tengo conocidos, muchos conocidos, y mucha gente me pasa información a mí, que no es confidencial, información que me pasan, qué sé yo, el otro día yo estuve con zarpó el Irizar, desde el Irizar me mandan información en navegación, cruzando el Drake me mandaban videos para que yo lo suba. Como saben que yo subo todo, vos me mandás algo y yo no me lo guardo. Yo no me lo guardo, porque si me lo guardo lo miro yo todos los días, yo lo comparto, y lo comparto a todos lados, y hay mucha gente que va mirando lo que comparto. Entonces yo el otro día, por ejemplo, salto al Irizar y vuelvo al San Juan. El Irizar estaba zarpando y yo le saco fotos al Irizar. Le mando las fotos al capellán del Irizar, el que estaba a bordo del Irizar, y él al rato me manda todas las fotos de la navegación por donde iban, y cuando empiezan a cruzar el Drake me manda un video que yo lo compartí enseguida. O sea, son cosas muy, muy buenas. En ese marco me están mandando información desde Ushuaia, que estando en esos días, Nilo, está el San Juan acá, y tenía planificado hacer una navegación con determinados políticos, gobernadores y demás, y la suspendieron. A buen entendedor, pocas palabras. La suspendieron. Era una navegación de bautismo que se estila hacer por el canal. La suspendieron porque el submarino tiene algunos problemas, parece. En ese marco, el submarino zarpa y lo agarra un temporal durísimo en las zonas por donde nosotros navegamos habitualmente. Ahora en este verano, cuando íbamos, en la zona de Comodoro nos agarró un temporal de 140 kilómetros de viento. Y te agarra, pero vos estás arriba. Al submarino lo agarró
con condiciones climáticas muy adversas, con dificultades en sus equipos, lo que fuera, y terminó como terminó. Yo tenía alguna esperanza, sobre todo cuando se movilizaron tantos recursos internacionales. Yo decía, por allí el buque está en la plataforma, está apoyado, y por ahí se puede hacer algo. A medida que fueron transcurriendo los días, obviamente que la esperanza, el que entiende un poco, va disminuyendo. Después también, yo digo, la gente no tiene obligación de saber, pero cada cual más o menos conoce el tema, y en función a eso vos vas analizando qué es lo que puede pasar o cómo puede ser el desenlace. Entonces, mirábamos la carta de navegación nosotros después, y analizábamos y charlábamos entre 4 o 5 personas que más o menos manejábamos un poquito de datos. Yo en la Marina estaba en la parte de operaciones. La parte de operaciones es la parte táctica estratégica de un barco. Involucra cartas de navegación, comunicaciones, radares, sonares, es decir, la parte que asesora al comandante. Entonces nosotros, mirando las cartas de navegación, mirando las zonas por las cuales nosotros también hemos navegado, y sabiendo en dónde estaba, vamos viendo que las cosas de a poco, día a día, se iba complicando más, y las posibilidades de algún tipo de sobrevivencia ya me parecía que pasaban a ser mínimas o nulas directamente. Y después, qué sé yo, te llamaba la gente y te decían, pero no hay posibilidad de que esté a la altura de Mar del Plata, o no hay, la gente dice lo que piensa, o no hay posibilidad de que haya ido para Malvinas o para Sudáfrica. Y yo pongo ejemplos tontos. Mirá, digo, si yo voy a 100 kilómetros por hora en la ruta rumbo a Buenos Aires y salgo de Bahía Blanca, dentro de una hora estaré por Pehuenco, un poquito más adelante. Dentro de una hora no voy a estar en Buenos Aires, o dentro de una hora no voy a estar en Roca, que es la ruta 22. Bueno, pero convengamos que también desde los medios de comunicación se desinforma mucho, y además claro, se le dan muchos minutos de aire a gente que no está debidamente calificada como para informar o como para profundizar el tema, ¿no? Y mucha gente por ahí decía, pero ¿cómo la Armada no sale a desmentir esto? Digo, ¿sabe por qué no nos salen a desmentir? Pues si salen a desmentir todo, le están dando crédito a todo lo que dice. Entonces vos te quedás quieto y listo. Y pasó lo que tenía. Las cosas sucedieron como habían dicho desde el momento 1 los analistas estratégicos, y más o menos así fue. Ahí me llama un periodista muy famoso de Radio 10 de Buenos Aires, el día, debe haber sido el 17 o el 18 de noviembre, 2 días. Yo estaba dando clase, justo estaba en el recreo, me suena el teléfono de la producción de Radio 10. Entonces el periodista, muy conocido, que ustedes seguro que lo conocen, me dice, te hago una pregunta, dice, la desaparición del San Juan, ¿vos la considerás como la tragedia del San Juan, como la del Belgrano? Y le digo, no, esto es peor, le digo. Él pensó que yo le iba a decir que el Belgrano era peor, porque como yo soy del Belgrano, claro, lo mío tiene que ser lo mejor. No, le digo, a mi entender, esto es peor, le digo. ¿Sabés por qué es peor? Porque el Belgrano fue atacado y hundido en época de guerra, en zona de combate, y nosotros sabemos con exactitud dónde está hundido. Sabemos que el 2 de mayo a las 4 de la tarde nos hundieron. Está la latitud, la longitud, 4 kilómetros para abajo, está el Belgrano. Andá y buscalo si querés. Y ahí hay 300 soldados argentinos. Ahí hay 300, porque 23 murieron en las balsas y descansan en el continente. Pero 300 están ahí. De hecho, la Armada, periódicamente, cada tanto, ahora están organizando, creo que para este año, un viaje a la zona del hundimiento con familiares. Yo fui una vez. Con mi barco llegué a la zona del hundimiento. Entonces vos llegás... Claro, saben, hay... Claro, vos vas, lo ponés en un GPS, lo ponés en la carta de navegación. Acá está el Belgrano, andá y buscalo para abajo. Es una tumba de guerra, hay una ley. Los barcos antárticos, los que van a la Antártida o que andan recorriendo el mundo, cuando pasan por ese punto, tocan una sirena, porque están pasando por una tumba de guerra. Entonces no son desaparecidos. No están desaparecidos, están muertos en combate con honores. El problema del San Juan, de no encontrarlo, es la desaparición. Ese es el problema. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que pasa en la vida misma? Hay un desaparecido y todo el mundo se moviliza. ¿Por qué? Porque tiene que aparecer. Que aparezca vivo. Bueno, pero si apareció muerto, que aparezca. Una persona que se cae al mar y no aparece, es un desaparecido. La tragedia es eso. Entonces, yo lo que le digo a este periodista, que para mí es peor, porque fue en época de Paz,
algo que se podría haber Eso evitado te iba a decir. fundamentalmente, y el buque desaparece. ¿Qué pasó con 44 personas? Se fumó. Entonces esa es la tragedia. Ahora, esto se empieza a cerrar cuando lo encuentran. Cuando lo encuentran se cierra un poco el círculo. Dice, bueno, listo, mirá, acá está. Entonces acá le ponemos el punto final. Esto está, el buque por diversos motivos se hundió y está en este punto. Dejó de estar desaparecido. Hay un punto dato que indica la presencia de ese barco. Obviamente que las personas murieron en el acto. Esa es mi punto de vista. Que alguno puede estar de acuerdo o no, pero es mi punto de vista al respecto. Por eso me impactó mucho y nosotros en todo lo que podamos hacemos siempre un homenaje a nuestro submarino. Ahora cuando fuimos a la Isla de los Estados, inauguramos la biblioteca en el Faro del Fin del Mundo, pusimos placas, hicimos homenajes a todo el tema de Malvinas, pero también pusimos una plaquita desde Fundación Malvinas Argentina rindiéndole un homenaje al San Juan. Lo hicimos en San Juan de Salvamento, lo hicimos en Puerto Parre y lo hicimos en Puerto Cook. Es un homenaje permanente, nada más que eso. Nilo, ¿qué deudas tiene la sociedad argentina en su conjunto para con ustedes y para los que no tuvieron la fortuna que tuviste vos de volver? Yo creo que la sociedad ha sido siempre buena con los veteranos de guerra. Los que no han sido buenos han sido los gobiernos. Y muchas veces la gente viste, se moviliza por el gobierno, por lo que dice el gobierno. No sé si se entiende más o menos lo que quiero decir. Porque la gente es la misma. Nosotros cuando fuimos a Malvinas, en esos días, esto era todo una euforia. Y cuando volvimos, un tiempo después, no mucho tiempo después, tan solo 74 días después, esto había cambiado 180 grados, habían cambiado las cosas. Nosotros fuimos lamentablemente sufriendo todas esas transiciones. Yo cuando me paro y le doy clase a los chicos, yo digo, el maltrato que tuvo el veterano de guerra fue fantástico. Entonces los chicos no lo entienden. Y digo, ¿sabe por qué no lo entienden? Porque ustedes nacieron en el año 2001, en el año 2002, en el año 2003, ponele. Es decir, ya nacieron en la década en la cual a nosotros nos empezaron a dar un poquito más de trascendencia. Pero la década del 80 y la década del 90 fue muy complicada para el veterano de guerra, porque fuimos los chicos de la guerra, menospreciados, los loquitos de la guerra. Nosotros no tuvimos posibilidades de conseguir trabajo y eso generó, no teníamos posibilidades de salud. Malvinas era una página que había que arrancar del libro de historia. Sí, ni siquiera cerrar, arrancar. No, había que sacarla, porque era la página oscura y acá está el problema. Yo jamás voy a avalar la dictadura, nunca. Pero ¿en qué cabeza cabe que yo lo haría? Pero ¿por qué a mí me asociás Malvinas con la dictadura? Y porque, vamos a poner las cosas sobre la mesa. Cuando hablamos de Malvinas, hablamos del suceso histórico contemporáneo más importante en la lucha por la libertad, por la soberanía y por la independencia. ¿De qué me estás hablando vos del otro tema de los represores? Mirá, a los represores juzgalo, metelos presos, hacé lo que quiera. Malvinas trasciende, es un eje transversal. Malvinas la venimos reclamando desde 1833, no cayó con la dictadura a partir del año 1976. Malvinas es un tema histórico internacional, y es de historia internacional, porque nosotros acá solamente lo ninguneamos el tema. A nivel mundial, este es un tema que se trabaja y se trabaja mucho, porque estamos hablando de un colonialismo en el año 2019 que existe en el mundo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a analizar cómo fue el trato de nuestros gobiernos para con nosotros, fue muy duro, muy complicado. Eso hizo que el veterano de guerra la pasara muy mal. ¿Que yo me puedo incluir? Sí, pero bueno, tuve la posibilidad de que estudié, yo soy profesor de economía y tengo la posibilidad de que hace muchos años que trabajé. Pero hay compañeros míos que el primer trabajo lo consiguieron en el año 2002, 2003 o 2004. Es una locura. Es una locura absoluta, chicos. Esto es una locura, porque la cabeza de la persona estalló. Los suicidios de veteranos de guerra superaron a los muertos en Tremendo. combate. El estrés postraumático, nadie se ocupó. Y nadie se ocupó de los familiares de los caídos. ¿Y qué pasa con los familiares de los caídos? Que le mandaron la nota informando que su hijo había dado la vida por la patria. ¿Y cómo quedó el familiar? ¿Qué pasó con ese familiar? Hoy en día, gracias a Dios,
que no ocurra, pero lo vemos, hay una tragedia de lo que fuera, un accidente, una tragedia ferroviaria, lo que sea, enseguida ya están los equipos de psicólogos. Me parece buenísimo. De los veteranos de guerra nunca nadie se ocupó. ¿Sabés lo que nos decían las empresas a nosotros cuando nos íbamos a presentar a trabajar? Presentábamos nuestros currículos. Y pero yo no te puedo tomar a vos. No sé cómo quedaste. ¿Tenés algún informe médico? Bueno, pero nos decían esto. Vos sos el dueño de la empresa. ¿Y qué harías? Voy a contratar a esta persona y yo no sé, mañana se vuelve loco acá adentro y tengo una guerra de guerrilla acá adentro. No lo sé. Así fue la situación. Entonces, la sociedad un poco va escuchando los distintos gobiernos que nos hicieron bolsa. ¿Qué deuda? Nosotros hoy en día tenemos un reconocimiento. Yo creo que los veteranos de guerra tienen en general un nivel, un prestigio bueno. Los veteranos de guerra hacen cosas, en general son solidarios. Hay campañas en todo el país, siempre tratando de conseguir cosas para los que necesitan, inundaciones, incendios, necesidades de todo tipo. Yo lo veo permanentemente. Y la sociedad acompaña. Creo que la sociedad siempre hubiera acompañado, si no es que los gobiernos no hubieran actuado como actuaron. Y hablamos yo lo lamento, pero el gobierno de Alfonsín a nosotros nos hizo bolsa. Yo sé que Alfonsín es el padre de la democracia, lo que quiera. A nosotros el gobierno de Alfonsín nos destrozó. Y el gobierno de Menem nos maltrató mucho. Nosotros más o menos empezamos a recuperar, no quiero hablar de política, yo soy profesor de economía política. Podés hacerlo igual. Pero, no hay problema. porque a mí yo por ejemplo cuando doy clase con los alumnos, yo no quiero ejercer influencia. Yo podría ejercer influencia, porque como yo te estoy enseñando, yo te puedo enseñar esta parte de la historia. Mirá, yo cuando te explico, mirá, economía, yo te digo lo bueno y lo malo de Macri, para mí, lo bueno y lo malo de Cristina, lo bueno y lo malo de Néstor, lo bueno y lo malo de la Rúa, y ahí vos sacás tu conclusión, analizá y después haces lo que quieras, pero la campana tiene dos sonidos. A nosotros, el gobierno democrático, que fue lo mejor que nos pudo haber pasado, recuperar la democracia, por supuesto, pero a nosotros nos tiraron abajo. La desmalvinización comienza el 14 de junio de 1982. En la Argentina. El día que se produce la finalización de la guerra, ahí empezó el proceso de desmalvinización. Impuesto por el mismo gobierno, que era militar, y por las mismas fuerzas. Yo estuve viviendo en Europa, yo estuve viviendo en Alemania por cuestiones laborales con la Marina, año 84. Acá ya estábamos en democracia. Cuando se hacía el acto de Malvinas, de un lado formábamos los que éramos veteranos de guerra y del otro lado los que no habían ido a la guerra. Cuando se hacía el acto del 20 de junio, de un lado los que habían ido a la guerra y del otro lado los que no habían ido a la guerra, como enfrentados. O sea, acá la grieta existió desde el momento uno. ¿Y quién impuso esa grieta? ¿Yo la puse la grieta? Nosotros fuimos los responsables de la derrota. ¿Yo responsable? No, querido, yo fui un actor en esto. Yo no soy el responsable. La responsabilidad no se delega. La responsabilidad es indelegable. El responsable es el que toma la decisión. Andá a juzgar al de arriba. Nosotros éramos los soldados. ¿Qué quería? A nosotros, un poco menos cuando vinimos a Puerto Belgrano, yo cuento algunas anécdotas que son increíbles. Nosotros llegamos a Puerto Belgrano, después del hundimiento del Belgrano, en Campo Sarmiento, todavía estábamos en plena guerra, plena guerra estábamos. En Campo Sarmiento, que era donde se hacía el reclutamiento, un teniente de fragata, cabo primero, cabo segundo, marinero y conscripto nos llevó todo al campo a bailarnos. Se llamaba bailarnos, que te llamaban a hacer movimientos vivos. Éramos todos pibes de 19 años. ¿Pero cómo? ¿Qué somos? ¿Prisioneros nosotros? Eso nos pasó en Campo Sarmiento y fue un teniente de fragata el que nos maltrató de esa forma. A mí me hicieron una nota en la revista 10. La revista 10 era una revista sensacionalista, ¿no es cierto? Y vinieron de Buenos Aires, hicieron unas notas, qué sé yo. Ahí estábamos en pleno conflicto. Y se reúnen conmigo. Yo siempre me gustó hablar. Me hicieron la nota, la revista la tengo en casa yo. Y 2 o 3 días después, me metieron una sanción en Puerto por haber contado lo que había pasado en el Belgrano. Yo lo único que hice fue contar lo que pasó en la balsa, lo que pasó en el hundimiento. No estaba con información clasificada. El destrato arrancó enseguidita. Vos no lo podías creer. Eras el culpable de lo que había sucedido. Y yo creo que la sociedad quedó medio alineada con las ideas del gobierno. Con respecto a las deudas, yo creo que nosotros hoy en día miramos la situación en otro escalón y jamás le vamos a reclamar nada a la sociedad. Nosotros reclamamos para arriba, no a los pares nuestros. La sociedad son nuestros pares, son ustedes. Si nosotros venimos, estamos tomando un mate, estamos haciendo un programa de radio, yo no tengo que reclamar nada. Arriba le reclamo.
Hoy en día nosotros lo que le reclamamos es salud. Alguien me dice, porque mucha gente simplifica, pero ustedes no quisieran una pensión de esto. Mirá, la plata es relativo. Esto es como una rueda. Un día estás arriba, un día estás abajo. La plata va y viene. Vos, el veterano de guerra, lo que necesita hoy es asistencia en salud, tener un buen hospital, tener una obra social que más o menos te cubra y demás. Eso es lo que se le reclama. No puede ser que a esta altura del partido nosotros sigamos lidiando porque nos achecan la obra social, como se la achecan a todo el mundo, pero a nosotros también. Y el veterano de guerra la necesita. La gente también la necesita, obviamente, pero el veterano de guerra tiene una carga muy fuerte. Yo siempre trato de poner paralelismo. La gente también tiene carga fuerte, yo lo entiendo, pero el veterano viene de una situación que es complicada, que termina de cualquier forma, como nosotros lo vemos. Esa es la deuda, me parece. Nilo, sí, Marcelo. Nos quedan un montón de preguntas, pero bueno, ya lo vamos a volver a convocar a Nilo. Muchísimas gracias por tu Bueno, tiempo, por la predisposición y por contarnos así en primera persona todo esto que de verdad nos interesa mucho. Muchas gracias, muy amable, muy agradecido por la invitación y muy agradecido sinceramente porque es importante que, así como vinieron veteranos de guerra en el programa, creo que del sábado que organizaron ustedes, está muy bueno, sí, ¿no? El sábado creo que era que me habían dicho que yo no estaba. Está muy bien que se siga escuchando un poquito, que se escuchen en otras palabras. Todos los veteranos tienen algo que contar. Algunos por ahí tienen más facilidad para hablar que otros, porque hay mucha gente que se emociona, pero es lindo que la sociedad los escuche y valore simplemente que el soldado fue a combatir y fue a combatir por la patria, nada más y nada menos que eso, ¿eh? No fue por otra cosa. Muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. Un placer escucharte. Gracias.